tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los lunes de 11 a 13 horas, como en este momento, a través de los estudios de Radio Cuca 107.3 de la FM de Asturias, Oviedo, aquí, España. También se emite los domingos, con público presente, donde grabamos el programa en la Biblioteca Pública del Fontán, también en Oviedo, en España, en Asturias, con asistencia libre y gratuita de público. Puedes descargar nuestros programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes seguirnos a través de Twitter, @PabloJVeloso. Puedes enviarnos un correo a info.espadaweb@gmail.com con comentarios, opiniones, lo que quieras, sugerencias. Puedes participar de nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles y también puedes compartir el programa. Y no solo eso, puedes subirlo directamente a tus canales en las redes sociales con total libertad para que el programa dé vueltas por el mundo. También recuerda que nuestro programa no cuenta con sustento económico alguno, por lo que si aprecias nuestra labor puedes contribuir a su existencia dejando una donación a través del enlace de PayPal que está adjunto al canal de nuestro programa en iBooks, donde subimos los podcasts. Cualquier colaboración será bien recibida. Muchas gracias por ello. Pero sobre todo, ¿sabes qué? A ver, Filemón. No te lo puedes perder. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Hoy vamos a entrevistar a Sergio Fritz Roa, que bueno, es un hombre completamente amplio, un hombre renacentista, capaz de abarcar muchas temáticas diferentes. Sergio Fritz Roa es escritor, editor y también es librero. Es además amante del arte fantástico, estudioso de la metafísica tradicional y el simbolismo hermético. Él dirige la revista Bajo los Hielos, de tradición y poesía trascendente, y la editorial Bajo los Hielos, también llamada de la misma forma, cuya página web es www.bajoloshielos.cl. Es autor de la novela El Jardín de las Trincheras, traducida incluso al italiano, coautor de la enciclopédica obra Codex Templi, de Aguilar, Madrid, 2005, también escribió Templarios, Cruz y Media Luna, y también es el autor del libro Poliedro I, primeras ediciones, Rancagua, del 2006, como también de varios artículos sobre espiritualidad tradicional y literatura fantástica. Ha publicado en distintas revistas europeas y americanas, por ejemplo, La Idea, Il Giornale di Pensiero, en Italia, York, en España, Ciudad de los Césares, en Chile, Casa del Tiempo, en México, Serpiente Emplumada, en Perú, entre otras. En 2013 fue editado en alemán su ensayo sobre H.P. Lovecraft por la editora Regine Verlag. Es además el entrevistador del canal de entrevistas Torre de Babel, Encuentros con Hombres Notables, que está disponible en YouTube. Pueden visitarlo. Su correo de contacto, que luego lo pondremos, es sergio-fritz@yahoo.com.
Así que bueno, tenemos aquí el placer de contar con Sergio personalmente hoy, o vía Skype en realidad, así que vamos a comenzar nuestra entrevista. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Pablo, muy bien. Todo bien acá en Santiago de Chile y muchas gracias por querer invitarme a tu prestigioso programa, siempre muy interesante. Bueno, te agradezco mucho y sé que estás en este momento en tu librería. Gracias. Bueno, veo que tienes ahí un bagaje muy grande de conocimiento y por eso se me había ocurrido que comenzar por algo sencillo, que la gente pueda tener un primer acercamiento al tema de la alquimia. ¿Qué es, Sergio, la alquimia para ti? Mira, hay ciertas preguntas que parecen de respuesta muy sencilla, sin embargo no lo son. En el caso de la alquimia, hay tantas interpretaciones, hay tantas visiones acerca de lo que es la alquimia, que podríamos reunir en una misma sala 20, 30 personas que han estudiado el tema, que han leído mucho sobre alquimia, y es muy posible que entre esas 20 personas no haya un acuerdo, no haya unanimidad, porque hay tantas formas de entender la alquimia, tantas variedades que, como te decía, se hace un tanto difícil como lograr una definición unívoca, uniforme, monolítica. Sin Sí. embargo, dentro de todas esas visiones de lo que es la alquimia, sin embargo, hay como ciertas palabras o una idea central. A mi juicio es el arte de la transmutación. Eso es común para todas las visiones de la alquimia, desde una visión de alquimia más psicológica, de una alquimia cercana a lo sexual, como lo hace el neonóstico Samuel Aumbeor, Claro. a interpretaciones ya más de alquimia dura, como podría ser Fulcanelli, Cancellier. En todas ellas siempre encontramos la palabra alquimia como sinónimo de transmutación. O sea, la alquimia es una transmutación, pero que opera a través de ciertos procesos tendientes hacia un fin, eh, que tiene que ver justamente con este cambio eh, desde distintas perspectivas, justamente como decíamos, psicológica, energética, física, ya sea en el operador, ya sea en lo externo o ya sea ambas. O sea, lo que podemos decir siempre de alquimia es que es un camino, una serie de procesos tendientes hacia un fin. ¿Y cuál es ese objetivo? La transmutación, ya sea de los metales innobles a los más puros, que puede ser en un sentido como literal o en un sentido ya más eh, diferente, refiriéndose en este caso al mismo operador, o sea, al alquimista. Y este proceso que estás describiendo es simultáneo, es decir, el alquimista cuando hace su proceso con matraces y con balones y con todo lo que es el horno, el alambique, al mismo tiempo paralelamente lo está haciendo interiormente. Así es, al menos desde mi especial punto de vista o desde la escuela que yo sigo, efectivamente la alquimia es esta sumatoria de procesos internos, externos, que va haciendo una especie de comunicación entre lo que estaría ocurriendo afuera, ¿cierto? En el matraz, con la piedra o el objeto que se esté empleando, Sí, con los metales que allí están, y el mismo operador que a la vez está operando. Entonces, así como el ser humano está transmitiendo algo hacia la naturaleza le estaría devolviendo algo a ese operador. Entonces, a mi juicio, la alquimia realmente es esta combinación energética que se da entre una persona, el operador. La alquimia es algo muy individual, a sí. diferencia de otros caminos en los cuales hay órdenes, hay grupos. En la alquimia sí o sí tú tienes que trabajar solo, incluso hay textos que mencionan este tema del silencio, hay libros que mencionan que incluso tú cuando operes, estés trabajando con la piedra filosofal, debes barrer incluso el laboratorio, que ni siquiera las hormigas sepan lo que tú estás haciendo. Mm. Entonces, se llega a eso incluso, porque tiene que ver justamente con tus propias energías, con tu propio ser. Entonces yo creo que existe una mutua
hay una reciprocidad, un traspaso de energía mutuo entre lo que está ocurriendo afuera con lo que está ocurriendo interno, lo cual es concordante con la tabla de Esmeralda cuando nos habla justamente de este tema de lo que arriba, lo de abajo, claro. ¿Cierto? Que hay una ley de concordancia o reciprocidad. Entonces, a mi juicio, la alquimia necesariamente ha de implicar este traspaso mutuo recíproco de la naturaleza al individuo y del individuo a la naturaleza. O sea que un alquimista que decidiese hacer toda esta obra filosofal interiormente, a través de, no sé, la respiración o distintos modos, y no utilizase los modos externos, que es lo que se llama la alquimia operativa, ¿no obtendría resultado alguno o sí? Sin duda que obtendría resultados, pero a eso, a mi juicio, no deberíamos llamarle alquimia. Eso puede ser incluso procesos sutiles, puede ser yoga, llamémosla incluso magia, claro. Pero a mi juicio eso no sería alquimia propiamente tal. La alquimia sí o sí en algún momento va a necesitar de este trabajo en el laboratorio recurriendo, por eso esta gente se llama filósofos por el fuego, recurriendo necesariamente a mancharse las manos, a quemarse con carbón, a de alguna manera intervenir con los elementos más bajos de la naturaleza para lograr que se reivindiquen y se restituyen en su esencia, que sería una esencia solar. Entonces, sí o sí, el alquimista, a mi juicio, por eso yo tampoco pretendo como ser el maestro ni el guía en este aspecto, estoy diciendo, o sea, según mi visión, según sí. Lo que yo he estudiado, según lo que yo he vivido, según lo que yo he conversado, la alquimia sí o sí tiene que pasar en algún momento por este intercambio con los metales más bajos, necesariamente. Y ahora esto que describías de la práctica dentro de esa sala solitaria, que ni las hormigas se enteren de lo que el alquimista está haciendo, y de esa soledad extrema, por otro lado también he oído que existe la figura de la soror mystique, que es como una partener, una acompañante femenina, que en el libro, inclusive en el Mutus Liber, el libro mudo, aparece. ¿Es importante que esté esa partener o puede prescindirse de ella? ¿Cómo funciona? Claro, yo creo que ese es uno de los grandes misterios de este arte, es si eso se debe entender en un sentido meramente exterior, claro, simbólico, o una cosa literal. O sea, es una obra en la cual trabaja hombre y mujer, o es una obra en la cual la mujer por un lado o el hombre por el otro recurre de alguna manera como a ese otro aspecto interno que puede tener. Entonces, están como esas dos visiones como muy diferenciadas, muy marcadas. Incluso uno podría recordar a Flamel, justamente, sí. Con Pernell, que claro. Que esta mujer que lo habría acompañado, los amigos, como tú también muy bien señalas, en el Mutual Liber siempre aparece esta pareja, hombre-mujer, sí. Trabajando en la recolección del rocío. Y también hay otro caso de Armand Barbeau en el oro la milésima mañana, donde este personaje, que además de alquimista era un gran astrólogo, como el año 40, 50, 60, no recuerdo bien la fecha, pero bastante reciente, él realiza un trabajo más bien espagírico, quizás que alquímico, pero donde recurre a su señora para ciertas operatorias donde él va a extraer la materia prima. Entonces, yo creo que por ahí podría ir la cosa. O sea, no, como te explicaba, la alquimia, en mi juicio, es un trabajo netamente individual, pero que sí puede recurrir en ciertos momentos de ayuda. En este caso, por ejemplo, la soror mística. Ahora, ¿cómo se concibe esa soror mística? Sí. Yo creo que es la misma alquimia. La alquimia, si te fijas en algunos grabados, cuando ella es representada, Dama Alquimia, como dice Cancelier, con mucho respeto, es de alguna manera como la misma visión que puede tener un cristiano católico u ortodoxo respecto a la Virgen María. En la alquimia ocurre algo parecido. O sea, esta soror mística es de alguna manera
esta misma ciencia que te va ayudando, que te va guiando. Entonces, así se encuentra, por ejemplo, en Notre Dame de París, donde sale, donde estaría representada la alquimia con una escalera de los sabios. Ella está en un trono y donde justamente lo que se querría representar ahí es precisamente esta soror mística o dama alquimia. O sea, existe como presencia sutil durante todo el trabajo alquímico, independiente que ello pueda también ocurrir en ciertos momentos, como yo te decía, como pasó en el caso Barbot, porque la mujer muchas veces tiene una sensibilidad mucho mayor Claro, claro, claro. que el hombre para ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo operar? ¿Cuándo trabajar? Muchas veces la mujer va a tener esa intuición y puede ayudar al alquimista a decirle, ¿sabes qué? Esta noche está nublada, o hay luna llena, yo creo que es mejor. Entonces, me pareciera que ella puede ser una gran colaboradora desde ese punto de vista, sin olvidar que el trabajo en sí mismo lo hace el hombre o la mujer, pero 100% solo, a mi juicio. Y ahora, cuando tú cuentas este tipo de cosas, el oyente que está escuchando esta entrevista dice, bueno, quizás me interesa comenzar a hacer mis primeros pasos en esto de un laboratorio alquímico, me interesaría. ¿Cómo accede una persona totalmente lega a este conocimiento? ¿Qué tiene que leer? ¿A quién tiene que acercarse? ¿Y cómo comienza con todo esto de matraces y hornos y alambiques y atanores? ¿Qué tiene que hacer? Es una muy buena pregunta porque al menos fue mi caso. Yo creo que ha ocurrido varias veces que está el entusiasmo que uno parte al revés, parte con la instalación de un laboratorio o la búsqueda de ciertos materiales eh, para elaborar sin tener previamente la idea clara de lo que uno va a hacer. Entonces yo, a mi juicio, lo que es fundamental es saber hacia dónde uno va. O sea, la típica pregunta, ¿qué quiero con todo esto? ¿Qué estoy buscando acá? Y en base a eso, empezar como a trazar un plan, de alguna manera, e identificar cómo sería la elaboración de este laboratorio, que no tiene por qué ser algo costoso, grande, y la búsqueda de la famosa materia prima. Y cuando uno ya tiene cierta claridad, porque esto necesariamente tiene que verificarse, comprobarse, o sea, tenemos que pasar de la teoría a la práctica, pero cuando ya la teoría está medianamente clara o cuando pareciera que tú ya has descartado varias posibilidades, recién ahí empezar como la consecución de este laboratorio. Entonces, partamos teniendo claridad en lo que vamos a buscar, dónde lo vamos a buscar y cómo lo vamos a buscar. Y para eso están los libros, ¿cierto? Ahora, dentro de la gran literatura alquímica, que lamentablemente en español, al menos libros editados como las últimas décadas, no es muy voluminosa. Sin embargo, no sé, en ciertas bibliotecas como en Francia, en Inglaterra, incluso en España, está lleno de manuscritos, miles de manuscritos duermen ahí sin haber sido traducidos al español. A pesar de eso, podemos contar con ciertos libros que tienen gran calidad. O sea, de todas maneras yo recomiendo sí o sí partir con El misterio de las catedrales de Fulcanelli, continuar con las moradas filosofales, que ya es una cosa mucho más extensa, más rica, más difícil quizás, pero para empezar a tomar como este gustito y empezar a relacionarse con este lenguaje alquímico en un lenguaje más o menos moderno, necesariamente creo que Fulcanelli es como una gran llave, una muy buena puerta para partir con el tema, a pesar que hay mucha erudición, a veces se hace un tanto difícil, pero algo va a quedar, algo va a quedar. También este libro que por ahí mencioné de Armand Barbot, Sí. que es interesante todavía, que él habla de un aspecto ya bastante práctico del asunto, donde él va al campo en búsqueda de cierto humus vegetal, que ese lo une al rocío para extraer lo que él llama la materia prima, y de ahí hacer un oro líquido, un elixir líquido. Entonces eso también como una lectura como bastante más simple que Fulcanelli, pero que al menos te va ayudando a entender lo que
debería pasar en estos procesos alquímicos. También hay uno muy bueno de Alexander von Bernus que se llama Medicina y Alquimia, también bastante útil. Y empezar a ver mucho las láminas, los dibujos de este arte, como bien tú mencionabas al comienzo, el famoso Mutul Liber, Sí. que es un libro mudo, un libro que tiene solamente láminas, dibujos grabados, y que de alguna manera algo te transmite o te va mostrando cómo serían estos procesos. Entonces yo partiría con esos libros que de alguna manera ya te van llevando hacia lo que sería una alquimia tradicional, a mi juicio. Uno se pregunta cuando describes esto de los diferentes libros y Fulcanelli que habla muchas veces alegóricamente con historias, o el Mutus Liber que justamente es mudo, uno se pregunta por qué los alquimistas no dejaron algo como si fuera una suerte de manual bien claro de haz esto y luego de eso haz esta otra cosa. ¿Por qué no hay eso en la alquimia? ¿Por qué es que el buscador tiene que estar decodificando lo que va encontrando? Yo creo que el secretismo de la alquimia tiene que ver con dos motivos. Por un lado, justamente esto que conversamos al inicio, de la individualidad de los procesos alquímicos, ¿ya? Del cierto personalismo que va a haber en los procesos herméticos, Hmm. por lo cual la receta que es para uno no es para otro necesariamente. Y por otro lado, algo que sería quizás ya incluso más delicado, que sería con cierto uso de una energía que en ese tiempo los alquimistas cuidaban mucho y que posiblemente haya sido algo semejante a lo que nosotros hoy día entendemos como la energía atómica. Yo creo que los alquimistas descubrieron justamente este tipo de energía atómica que incluso hoy día se ha demostrado que con ciertos reactores nucleares es posible la transmutación de estos metales innobles, plomo podría ser, por ejemplo, hasta el oro. O sea, Sí, sí, sí. ¿se puede la transmutación de metales? Se puede. El tema está que los procesos son tan costosos que son mucho más costosos que el oro, entonces no tiene una lógica Claro. económica, al menos en ese caso, pero sí estaría la posibilidad que utilizando este tipo de física nuclear se pudiera realizar. Entonces yo lo que creo de alguna manera es que si este conocimiento que implica justamente algo tan poderoso que podría acabar con vida, incluso poner en peligro, no sé, no sé si el mundo, pero al menos algo realmente catastrófico, si esto pasa a manos de los que ellos mismos hablaban, los alquimistas negros, los magos negros, Hmm. naturalmente que debía ser velado, debía ser reservado este conocimiento y por tanto cifrarlo para que no cayera en malas manos. Por ejemplo, con esto que nos vas relatando, uno piensa, ¿cómo será un día de Sergio? Es decir, ¿qué hace? Además de trabajar, ¿va a su lugar de prácticas y qué hace? ¿Sigue un proceso que viene continuando desde días anteriores? ¿Vas haciendo distintos procesos en pos de ese lápiz, de esa piedra filosofal? ¿Estás casi por conseguirla? ¿Estás por la mitad? ¿Recién estás comenzando? ¿Cómo trabaja un alquimista? ¿A largo plazo o es algo que en un mes más o menos puede cubrir grandes etapas? Mira, yo creo que aquí hay dos claves, voluntad y paciencia. Si uno no tiene como el deseo poderoso de meterse de lleno en esta obra, en realidad va a perder el tiempo. Y por otro lado, si uno no es paciente, eh, va a declinar al mes, al año, a los 2 años. O sea, eso como primera cosa. Ahora, es un proceso lento, justamente, es un proceso muy arduo porque implica conocimiento de muchas materias, ¿ya? Por un lado, si bien es cierto, está todo este aspecto que parece inferior, que incluso algunas personas que hablan de alquimia lo miran como en menos, que sería como lo propiamente químico, quizás de la alquimia. Hay que tener ciertas nociones, no necesariamente uno tiene que ser un químico, para nada, pero sí tener como alguna idea en torno a los materiales que se van a emplear, porque algunos de ellos justamente son explosivos o son tóxicos, Claro. tener referencias al respecto, pero la alquimia es mucho más que eso, o sea, no se agota en el matraz. Hay energías sutiles que están trabajando, por ejemplo,
la misma energía de la luna, en algunos casos a través de ciertos espejos que toman esta luz lunar y que la llevan hacia atrás, por decir algo. El rocío también que permite también la obtención de ciertas sales para la alquimia. Entonces, es como el nivel de conocimiento que debe alcanzar un alquimista es muy amplio. En algunos casos, claro, nos falta quien quiere ir a la fuente y ha aprendido incluso griego como para buscar en los tratados antiguos justamente. Quizás eso puede ser hoy día una exageración, pero de que el alquimista necesariamente tiene que invertir mucho tiempo es una realidad. Aquí no sacaría nada con decir que esto es fácil y que esto va a ser rápido, o sea, es imposible. Así que hay que armarse de mucho tiempo siempre cuando exista esta voluntad y este querer. O sea, a mi juicio la alquimia es el misterio de los misterios, así de simple. Entonces tú vas a poder tener cierta noción, por ejemplo, de lo que es el tarot, vas a poder llegar a cierto nivel si te metes dentro del mundo del yoga, pero para comprender realmente lo que es alquimia, pues uno puede pasar muchas vidas y quizás nunca lo va a lograr, porque es como, de verdad, es algo bastante misterioso, es algo que implica muchos conocimientos, como te decía, química, física, pero también esto ya que es más esotérico, estas energías sutiles, comprensión de otro idioma, comprensión de simbólica, arquitectónica, o sea, de muchas herramientas. O sea, el alquimista para avanzar va a tener que recurrir a muchas herramientas justamente. Entonces, eso hay que tenerlo claro desde el inicio y no hacerse falsas expectativas. Claro. Si uno quiere como lograr algo valioso, necesariamente va a tener que realizar un trabajo arduo. No hay escapatoria en esto. Ahora, Sergio, según lo que nos vas contando, me gustaría que me hables de tu experiencia personal, de cómo es que tú en Chile poco a poco te has convertido en un alquimista, cómo fue, de dónde te salió la inquietud, cómo fueron tus primeros pasos y también si has conocido en el camino a algunos alquimistas, supongo que chilenos también, de renombre, que te hayan guiado, que te hayan llevado de la mano, aunque sea por un tramo del camino. Mira, en mi caso, esto ocurrió de la siguiente manera. Mi habitación, que estaba dentro de la casa de mis padres, era usada también como biblioteca. Entonces, mi padre tenía estantería ahí al lado de mi cama. Y yo era muy curioso, entonces tomaba los libros que estaban a mi lado y de alguna manera me impregnaba de todo ese conocimiento. Mi padre siempre tuvo interés por lo que es el Oriente, entonces había muchos libros sobre la India, sobre el yoga, sobre el budismo y también otras materias. Y entre esas materias, la que más me llamaba la atención, porque la verdad que a esa edad, 15, 16, 17 años, no comprendía mucho, era la alquimia. Ahí estaban los textos de Fulcanelli, El misterio de las catedrales, sí, Las moradas filosofales, y que me provocaban algo muy curioso que no me producían los otros libros. Mientras que de los otros podía entender más o menos así como lo grueso de ellos, aquí simplemente no entendía nada. Pero lo interesante era que había como cierto aroma, había como cierta melodía, cierta musicalidad en esos textos que me llamaba mucho la atención y que me hacían intuir que ahí había una gran verdad. Entonces ahí vino como un desafío personal en el cual yo dije, tengo que entender qué es la alquimia, porque ya de lo otro alguna noción tenía, pero esto de la alquimia en definitiva, ¿de qué se trata? ¿Realmente esta gente quiere lograr la inmortalidad? Es una locura, o sea, ¿y para qué transformar metales? Me parecía como algo muy, muy, muy singular y muy difícil de comprender. Entonces pensé que lo obvio era acercarse a una persona que supiera lo que era la alquimia. Claro. Y como intuí que los alquimistas eran personas muy reservadas, muy misteriosas, dije, ¿cómo lo hago para dar con esas personas? Y se me ocurrió una idea. Acá, no sé si existirá todavía, creo que sí, hay un periódico de publicaciones, de avisos, y son gratis. Entonces tú podías poner
un aviso, por ejemplo, necesito libros de alquimia, por ejemplo, y ponías tu teléfono. Entonces, ¿yo qué hice? Yo dije, bueno, necesito dar con esta gente. Y esta gente siempre estará buscando textos de alquimia. Entonces, lo lógico Es que es estén que yo por ahí. ponga un aviso, claro, y que yo pusiera, vendo libros de alquimia. En realidad habían como 5 libros de alquimia en la biblioteca de mi papá y que tampoco ni loco lo iba a vender. Entonces fue como un artificio que creé para que esa gente me escribiera, y yo ahí derechamente les decía, mira, la verdad que yo no estoy vendiendo libros, sino simplemente quería dar con gente que supiera de alquimia. Y así lo hice, salió la publicación y me empezaron a llamar algunas personas. Yo fui donde las personas, obviamente primero les dije, mira, la verdad que como esto era tan secreto, tan reservado, no vi otra forma de acercarme a usted que Claro. poner este aviso. Y así conocí gente muy interesante. Uno de ellos ocupaba un seudónimo del maestro de Basilio Valentín, Lucio Papirius, una persona de la cercanía de Santiago, que él trabajaba la alquimia netamente como de laboratorio duro, con mercurio, con antimonio, o sea, trabajando ya los metales, pero sin ningún asco, o sea, duro. ¿Tú trabajas de Pero esa también... manera actualmente? ¿Ah? ¿Tú trabajas No, lo mío, como te decía, es como más integral, y como que ese proceso lo he detenido porque justamente, claro, partí como muy acelerado, ya el laboratorio acá, los materiales, y después decía, ¿qué voy a hacer con esto realmente si no tenía esa claridad? Entonces yo después me fui midiendo un poco este camino, y claro, lo he ido sumando con otro tipo de cosas. Y bueno, estaba este Lucio Papirio, di con que él tenía una visión como muy química quizás de la alquimia. Di también con otra persona que tiene algunos textos interesantes en internet, que usa un seudónimo también, Apiano León de Valiente, Ujú. que tiene una visión de la alquimia netamente interior, Sí. con mucho trabajo de visualización, ¿cierto? Con una especie de yoga interior que es bastante interesante, y él como persona no tengo nada malo que decir, sino todo lo contrario. Sin embargo, teníamos esta continua discusión de qué era la alquimia en cuanto a su objetivo y sus mecanismos. Ahí teníamos una diferencia muy grande. Entonces, por lo mismo, en algún momento, claro, yo me alejé, tomé mi camino, pero siempre con gran respeto hacia él, porque es una persona que desde el punto de vista simbólico, iconológico, sabe bastante. Ujú. Y también digo otras personas que tenían una visión muy distinta, por ejemplo, uno que veía la alquimia desde una perspectiva junguiana y que le daba mucha importancia a lo onírico, al mundo de los sueños. Él me decía que la Nigredo, en realidad, que es la primera etapa de la alquimia, Sí. la Nigredo, la muerte iniciática, tiene que ver con la noche, con la oscuridad. Entonces me decía que todo ocurre siempre en lo oscuro, o sea, es en el útero materno de donde crece la vida, en un lugar totalmente cerrado. Eh, entonces siempre él me hacía constancia de ese hecho, o sea, que todo nace en lugares oscuros. Por ejemplo, los metales nacen de la mina, los seres humanos nacen del vientre, que también es un lugar cerrado, oculto. Entonces, ¿por qué no la alquimia no era de alguna manera el mundo de los sueños? Y de hecho, claro, es como hay cierto sentido en todo ello. Entonces, así conocí como 5 o 6 personajes muy distintos, cada uno con una visión de la alquimia totalmente diferente. Y ya cuando me di cuenta que esto iba a formar parte importante de mi vida, creé una página que ahora es muy difícil hallarla, porque son de estas antiguos sitios web que tenían una URL muy larga, pero se puede encontrar quizás si tú buscas como Mercurio Radiante, que es una página que debe tener 15, 20 años incluso ya, y donde yo de puro Mercurioradiante.com. Mercurio Radiante. No, la dirección es larguísima. Yo creo que mejor buscan en Ah, Google vale. Mercurio Radiante textos, claro. Muy Pues bien. no es Angel Fire, Sign, Slash, no, es una dirección larguísima. Y, y lo bueno de esa página es que era la página que tenía más textos traducidos al español en ese momento.
Entonces se empezó a sumar mucha gente de España justamente. José Antonio Pucheriar me escribió algunas cosas, hizo algunas traducciones y empezó a aparecer gente de Argentina, gente de España que me enviaba sus textos y yo lo iba subiendo, y así yo también empecé como a conocer más de estas variantes de alquimia. Así que así fue como mi ingreso en este arte, y como te digo, yo siempre me hacía esta pregunta, o sea, en definitiva, ¿hacia dónde quiero ir con todo esto? O sea, estoy buscando la superación personal, estoy buscando el tema de transmutar metales, ¿qué estoy buscando en definitiva? Y yo creo que tiene que ver con lo primero, o sea, una superación personal, pero también con un conocimiento mayor de lo que es la vida. Si te fijas, los alquimistas siempre estaban muy ligados a la naturaleza, o sea, a mi juicio fueron los primeros ecologistas. Claro. Y ellos señalaban que si tú ayudas a la naturaleza te va a ayudar. Entonces yo creo que eso me hizo mucho sentido, o sea, entender nuestro hábitat, entender que estamos en un macrocosmos, pero que también nosotros somos un microcosmos. Entonces, esta concordancia, esta indisolubilidad de ambos mundos es para mí algo relevante que me ha enseñado la alquimia, o sea, amar la naturaleza, darme cuenta que hay ciertas energías que están en uno y que están afuera y que pueden relacionarse. Entonces así he tomado como esta vía, y sin apuro, porque siempre uno va aprendiendo algo, siempre va repasando cosas. A veces tú crees que ya tienes más o menos resuelto ya la operatoria es de tal manera, y después te sorprende que no es así, que había un gran error, incluso en cuanto a la materia prima. O sea, también, o sea, hay como dos tendencias. Si tú crees que la alquimia es algo como más de laboratorio, hay dos tendencias. Una que dice que la materia está en cualquier elemento, cualquier objeto, que puede ser, no sé, incluso la tierra, una piedra, el agua, como también todo el mundo inmenso de metal y minerales, como aquellos que dicen que es solamente un objeto, que puede ser el antimonio, ¿cierto?, que puede ser el rocío, etcétera, etcétera. Entonces, eso ocurre. ¿Y cuántos años hace que estás practicando desde esos inicios hasta hoy? 25 años más o menos, a ver, quedé haber partido, pero más en serio 20 años yo te diría, prácticamente. Pero y me hablabas recién que los alquimistas suelen usar seudónimos, como los que tú nombrabas. ¿Y por qué tú no te has puesto un seudónimo? ¿O lo tienes y quizá este es tu seudónimo? Claro. No sé. La verdad que yo de alguna manera soy más conocido como investigador en ciertos temas, como tú mencionaste al comienzo. O sea, he escrito libros sobre los templarios, me ha interesado el catarismo, el zoroastrismo, otras cosas, y mucho el tema de las religiones comparadas, la simbología. Entonces siempre he puesto mi nombre, o sea, y creo que también está acorde a los tiempos, o sea, ya no se necesita quizás ese secretismo medieval, al menos Claro. para este tipo de cosas. O sea, yo soy accesible en Facebook, la gente me puede escribir, o sea, en eso no veo la necesidad de guardar tanto secreto, además que tampoco he encontrado la piedra filosofal, así que no, no es necesario resguardarme tanto. Y Sergio, ahora que citas el tema de las religiones y la simbología, he visto por ahí una relación muy grande entre el cristianismo y su simbología y la simbología alquímica. Por ejemplo, homologar, como hacía Jung, a Cristo con el lápiz, con la piedra, a la Virgen María con la materia prima o con el caos, de donde nace ese mercurio filosofal. ¿Hay una relación realmente entre la simbología cristiana que puede aplicarse a la alquimia para enriquecer ambos polos? Yo creo que sí, yo creo que no son obstáculos. Lo que pasa es que desde la religión en la cual estés o en la tradición espiritual en la cual tú estés, naturalmente vas a encontrar ciertos simbolismos
plenamente concordantes con lo que es la alquimia. Entonces, para la alquimia cristiana, naturalmente la piedra filosofal tiene por base a Cristo o a Jesús. Cristo es el crisol, de alguna manera, de donde va a surgir esta piedra filosofal. Incluso si uno se fija en lo que acaece con Cristo cuando es crucificado, cuando está en la cruz, que son los 4 elementos, Sí. Cristo es la materia prima, ¿cierto? Tiene un simbolismo muy, muy rico. Incluso cuando uno ve los Vía Crucis antiguos, especialmente, tú ves que tiene este manto rojo, que se supone que ese color, que no es un rojo normal, es un púrpura especial. Ese sería justamente la piedra roja, la rubedo de la etapa final. Entonces, el Vía Crucis va enseñando justamente todo ese íter, ese camino de obtención de la piedra. Ahora, claro, eso es como para la visión cristiana, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si uno estuviera, no sé, ¿no? en otra tradición espiritual, va a poder encontrar también como ciertos símiles. Entonces, incluso yo en algún momento ya no era propiamente alquimia lo que hablaba, pero sino más que nada una especie de enseñanza hermética en los pueblos precolombinos. Uno también va a encontrar que para los pueblos aborígenes americanos también existían, por ejemplo, ciertas piedras con poderes, ciertos metales sagrados, también el tema de la fundición de ciertos metales también tenía ciertos ritos. Entonces, en la India ni que decir, en la China con el taoísmo también. Entonces, en cada tradición existe una alquimia. Entonces, eso también es como muy llamativo y que hace que para mí sea como una gran preocupación en todo este abanico de conocimiento esotérico, la alquimia, porque es transversal. Tú encuentras en todo tiempo símiles o derechamente alquimia, y también esta búsqueda de inmortalidad, o esta búsqueda de obtener un conocimiento más amplio a través del acercamiento a la naturaleza. Y, por ejemplo, así como dentro del Islam el sufismo es su parte mística y profunda, dentro del judaísmo la cábala la cábala es su parte profunda, el hinduismo tiene todo esta no dualidad como su parte también más profunda, o el yoga mismo, podríamos decir que de aquí, de Occidente, esa parte profunda y mística podría ser tranquilamente la alquimia. Claro, ahora, como te decía, lo que pasa es que la alquimia, como es transversal, hay una alquimia islámica, hay una alquimia taoísta, hay una alquimia cristiana. Entonces, no necesariamente podríamos decir que es como el conocimiento propio de Occidente, es algo que quizás hasta milenario, que no sabemos si los egipcios realmente hacían alquimia. O sea, hay textos griegos, textos que incluso se hicieron en Alejandría, que son como los más antiguos, que fueron en Egipto, pero yo me refiero como a la religión egipcia. Si realmente ellos practicaban alquimia, es muy posible. Entonces, no es algo privativo de Occidente. Incluso los Rosacruces, por ejemplo, tienen cierta alquimia interior. En la masonería el simbolismo alquímico es muy predominante. Entonces, para mí en especial lo es. O sea, yo no estoy dentro de... Incluso tú puedes seguir la alquimia sin estar dentro de un contexto religioso tan determinado. O sea, eso es algo como muy, muy curioso de la alquimia. Pero sí tienes que tener, obviamente, una búsqueda de lo trascendente, tener alguna idea, si no un concepto así como tajante de Dios, pero sí de que hay como cosas superiores, sí que hay cierto orden en el mundo. O sea, yo creo que una persona atea no le haría sentido la alquimia, pero sí al menos hay que tener como estos principios, esta noción de que hay un orden en el cosmos, y que también hay una especie de jerarquía, porque de alguna manera lo que hace el alquimista es como lograr que la creación vaya avanzando. Entonces, estos metales, que son metales bajos, se vayan purificando hasta su estado mejor. Entonces, hay distintos reinos, el humano es uno de los tantos, pero hay reinos angelicales, hay reinos superiores hasta llegar a lo divino. Entonces, sí o sí hay que tener al menos como una cercanía un poco como esta idea, si no religiosas propiamente tales, pero sí de que
hay una espiritualidad subyacente en los hechos de la vida y en el mundo en sí mismo. Claro, y así como en la tabla esmeralda, por ejemplo, dice lo que es arriba es lo que es similar a lo que es abajo, o podríamos decir lo que es Sí, adentro es afuera, como hablábamos al comienzo, también diríamos que a nivel concreto en la Tierra hay sitios de poder, hay lugares como describe Fulcanelli con sus moradas filosofales. Por ejemplo, ¿tú sabes ahí en Chile de sitios que tengan alguna energía particular que hagan eco de eso que sucede interiormente, pero exteriormente, como si la Tierra fuera un gran ser? así es. Sí, para mí fue muy curioso, por ejemplo, descubrir dos de ellos aquí en Santiago, en lugares más o menos céntricos, que corresponden a arquitecturas de comienzo del siglo XX, cuando en Chile había personas con cierta riqueza económica, pero también unida a una búsqueda interior y espiritual más o menos profunda. Muy distinta quizás lamentablemente al Chile de hoy, quizás esto está ocurriendo en muchos países, que antes la clase ilustrada y poderosa económicamente también tenía como una ansia de algo más, no era solamente acumular dinero. Claro. Y bueno, en este Chile de inicio del siglo XX se construyeron al menos dos casas que para mí pueden haber más, pero estas dos son muy potentes. Una es la Casa Los 10, que está en Santa Rosa, cerca de Alameda, en Santiago de Chile, y otra es la casa que ocupa hoy día la Universidad Alberto Hurtado, de los jesuitas, que está en calle Cienfuegos, también cerca de la Alameda. Ambas contienen una simbología dentro de su propia arquitectura alquímica impresionante, o sea, nada que envidiar a algunas moradas filosofales que menciona Fulcanelli en Francia. Y esto no lo digo por mero chauvinismo, sino porque especialmente que alguien me podría acusar de eso, pero la verdad que especialmente esta casa de Cienfuegos, que incluso los jesuitas me contrataron para que hiciera un análisis de su simbología, contiene una cantidad de simbología muy, muy interesante. O sea, a mi juicio, por ejemplo, esa casa es como la representación de todo el mundo, es como un Axis Mundi. Incluso Claro. hay una leyenda que es bien curiosa, que cuando se destruye a uno de los pedestales que hay ahí, se va a destruir el mundo. Entonces hay como una analogía muy curiosa en esa construcción. No recuerdo el año exacto, me parece que en 1926, cuando fue construida la casa Edward Mate, y que, por ejemplo, en cada habitación está como representada una cultura. Entonces, por ejemplo, hay una pieza donde tú ves los dragones chinos en sus murales, hay otra que tiene como esta representación como media andaluza, morisca, representando quizá el mundo islámico, hay otra que tiene como una formalidad propiamente católica, hay otra zona donde hay ciertas imágenes del mundo germánico, entonces como que otra como indígena americana, entonces como que se quiso representar en esa casa como todo el mundo y siempre con alusiones también cercanas a la masonería o Rosacruces y también alquímica. Entonces estarían esas dos casas. Y la otra que había mencionado al comienzo, la Casa de los 10, era de un grupo literario que viajó, o sea, algunos de sus personajes más importantes, como el escritor Pedro Prado, Augusto Dalmar, entre otros, tenían mucho conocimiento del francés, algunos de ellos habían ido a Francia, entonces no es nada extraño que en esa época, años 1910, 1920, hayan conocido sociedad hermética en París y que hayan traído ese conocimiento a Sudamérica. También hay un caso interesante en Uruguay, que es Piriápolis, es una pequeña ciudad balneario que Sí. en el Uruguay que quisiera Francisco Piria y que también él llenara de simbología todo ese lugar. Entonces, se dio mucho en cierta élite intelectual y económica sudamericana que viajó mucho a Europa o tuvo contacto con Europa, que trajo toda esta idea no solo masónicas, que eso ya está más o menos comprobado, conocido, sino también yo te diría derechamente alquímica. Tuve la suerte de conocer al nieto de Francisco Piria y él trabajaba, murió hace algunos años, y él trabajaba alquimia y él estaba muy interesado justamente en el legado de su abuelo. Claro. Entonces,
estas moradas filosofales no son ajenas a Sudamérica y en Argentina, en Buenos Aires. Yo también tomé algunas fotos, algunos lugares, o los mismos cementerios de Buenos Aires son muy ricos en simbología, no solo Rosa Cruz y Masónica, que es como la más fácil de hallar, sino también algunas cosas alquímicas. O sea que, por lo que relatas, a mí me da la sensación que alguien que está tan impregnado en la simbología alquímica tiene como si fuera unas gafas, unos anteojos especiales que puede, donde quiera que vaya, decodificar algo que la mayoría de las personas pasan por alto, que no llegan a reconocer. Y eso se convierte como en una especie de libro visual vivo en todas partes. ¿Es así, Sergio? Sí, sí. Yo creo que tiene que ver con esta conexión que uno hace con la dama alquimia. O sea, de hecho, cuando yo partí con el tema sin tener mayor conocimiento, empecé a tener una serie de sueños muy curiosos. O sea, que no lo describo porque son ya de un tipo más bien personal, pero eran sueños muy, muy extraños que nunca había tenido, que de alguna manera me indicaban que tenía que seguir como por ese camino. Entonces, eh, yo creo que la alquimia también te va guiando. Entonces la persona cuando se inserta en este mundo empieza a encontrar libros que le van a permitir acceder al conocimiento, los libros precisos, empieza a conocer gente especial, le empiezan a ocurrir cosas muy, muy insólitas, muy extrañas. Entonces no es nada curioso que empiece también como a tener una especie de visión más privilegiada, o al menos una conexión más clara con todos estos elementos que están disponibles en casi todas las ciudades de Europa y Sudamérica, y que la gente común no las ve porque no tiene esta conexión justamente Claro. con este mundo de la alquimia. Es interesantísimo todo lo que vienes relatando y bueno, quiero comprometerte a que volvamos a encontrarnos y que, porque me quedan un montón de temas en el tintero por preguntarte y seguramente Muy bien. igual de apasionante que todo esto. Eh, Imagínate que yo soy un oyente que está justamente escuchando toda esta entrevista y dice, bueno, quiero ahora conectarme más allá de la entrevista misma con Sergio Fritz, quiero encontrarlo en la web, en internet, quiero ver por dónde puedo dar con sus escritos, que yo los he visto y sé que tienes muchos. También sé que que has escrito libros y que me contaste que estás por acabar uno o que ya lo acabaste, lo terminaste. Me gustaría que cuentes a la gente un poco eso, cómo encontrarte, cuáles son los lugares claves para dar con tus escritos, tus libros, dónde se consiguen. Mira, yo creo que lo más fácil es que me agreguen en el Facebook, figuro con mi nombre, Sergio Fritz Roa, ahí me pueden hallar. Bien, También hay algunos blogs, pero yo creo que si buscan en Google Sergio Fritz Roa van a aparecer muchas cosas, muchos blogs. También la página bajoloshielos.cl, vale. Es que es el nombre la del... editorial. Exactamente, bajoloshielos.cl hay una parte que dice Sergio Fritz, ahí también pueden conectarme, sale mi correo, mis datos, así que yo siempre llano a ayudar en lo que pueda, ¿no? Lo único que quizás me puedo demorar un poco en responder, pero hago lo posible para responder a todas las personas y, y ayudar en la medida que uno puede. O sea, yo, como te decía en algún momento, soy un buscador, soy un investigador que tiene un conocimiento mayor o menor de ciertas cosas, pero no pretendo tampoco ser un maestro ni nada por el estilo. O sea, soy una persona común y corriente, que quizás la única diferencia con algunos que he sido más constante en esta búsqueda porque tiene que ver con una sed interior que a veces cuesta saciar o llenar, pero cuenten conmigo en lo que pueda, sobre todo en temas que conozco un poco más. Por ejemplo, si me preguntan de cábala, sé lo básico, no es mi temática, no es mi especialidad, pero si puedo ayudarlo en algo respecto de hermetismo, de alquimia y también otras cosas como zoroastrismo, templarismo, quizás también podría facilitar mi ayuda. Pero Bien. insisto, o sea, pueden acceder a mí, no existe ningún problema. O sea, por el También, contrario, yo me sentiría muy honrado de poder participar o ayudar a la gente en lo posible. también estás en YouTube, que tienes, conduces un programa de entrevistas justamente llamado Encuentros con Hombres Notables, donde he visto que hay varias entrevistas a personas con distintas temáticas.
Exactamente, sí, ese fue un programa que lamentablemente por un problema muy raro en algún momento el mismo YouTube lo bajó, lo sacó de internet. Teníamos ya bastante visitas y lamentablemente hubo que subirlo nuevamente y estamos partiendo como de cero, o sea, algo bien lamentable que ocurrió en algún momento, no sé por qué, pero claro, conduje al menos, esto debe haber sido hace 2 años atrás, una serie de entrevistas, deben haber sido 7, 8 a distintas personalidades vinculadas al mundo de la cultura, de la espiritualidad. También entrevistamos a un vegano, entrevisté, bueno, escritores. Entonces, también pueden visitarlo y hice por ahí un programa, bueno, una edición pésima, no importa, pero que quería hacerlo ya sin una buena edición, pero que está ahí, que se llama Insomnia, que es un programa sobre recomendación de literatura de ficción, especialmente de horror luminoso, como en la línea de Howard Phillips Lovecraft, Arthur Machen, que es como otro de los aspectos que me interesan más que nada como una especie de diversión. Pero si buscan Sergio Fritz Roa en YouTube también van a encontrar alguna entrevista. Todavía no hay ningún programa que haya hecho de Alquimia, pero con un amigo queremos hacer algo justamente para mostrar estas moradas filosofales que hay en Santiago. Así bueno, que sería fantástico. Estén atentos porque sí, eso se viene para pronto. Y Sergio, por último, para conseguir tus libros, ¿cuáles son los que están actualmente disponibles en las librerías? ¿Cuáles están agotados? ¿Con cuál nos podemos encontrar? Mira, especialmente en España, un libro que colaboré, yo participé con 2 capítulos, Codex Templi, que es un libro sobre los templarios, editado por Aguilar, que ha tenido varias ediciones. Creo que es un buen referente para el mundo templario. Eso es bastante fácil de acceder. Vale. Lamentablemente con los libros que yo he editado generalmente son como autoediciones, son tirajes de 100, 200 ejemplares, son pequeños, no hay mucho. Estoy pronto a hacer una edición un poco más extensa de uno de ellos, que es sobre la recta provincia, que esta era una organización hermética de brujos que hubo en Chiloé, al sur de Chile, y que ese ha sido como los libros que he tenido mayor éxito, porque fue un libro que se hizo en una edición artesanal y se vendieron en pocos meses 300, sin mayor difusión, sin estar en librerías, solamente por Facebook. Y de ese libro viene una reedición ampliada, corregida, que claro, yo creo que va a estar también en Amazon, así que ese también lo podrían buscar. Pero cualquier cosa me pueden escribir internamente y yo le respondo. Bueno, igualmente como este programa no solo se descarga aquí en toda España, sino también en muchos países de habla hispana e inclusive algunos países que no hablan español y sin embargo hay gente viviendo ahí que sí lo habla y los descarga, probablemente algún editor, alguna editorial pueda también interesarle hacer alguna edición para algún país en particular de habla hispana de alguno de tus libros. Así que estoy seguro que puede ser así. Así que Sergio... Sí, sería genial. Te agradezco en nombre de la Espada de Damocles muchísimo el tiempo que nos has dedicado en esta entrevista y bueno, espero que podamos hacer varias más donde vayamos tocando temáticas porque deliberadamente hemos dejado en el tintero algunos ítems importantes o profundos porque nos abriría una puerta a más desarrollo y quizás tomar un programa para cada temática valga más la pena que abarcarlo todo superficialmente en uno solo. Totalmente de acuerdo, Pablo. Cuenta conmigo, así que podemos hacer otros programas y yo siempre voy a estar llano a ellos. Bueno, quédate en línea y te envío un abrazo muy muy grande desde aquí, desde España. Hasta luego. Gracias, Pablo. Igualmente, y a toda la gente que sigue tu programa y felicitaciones por el mismo porque abre puertas insospechadas a la gente y va mostrando otras visiones que creo que es lo más importante en estos tiempos de tanta uniformidad, de siempre lo mismo. Entonces se necesita como miles de programas como los que tú estás realizando. Muchas gracias a ti. Un abrazo grande, Sergio. Dado que la vida es un macabro juego, pero que le falta algo, ¿qué le falta? Le falta la cortina musical. Ahí la tenemos, ahí está, ahora sí. Dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo lunes
de 11 a 13 horas aquí en la radio Cuca 107.3 de la FM de Oviedo, o también domingos intermedios en la Biblioteca Pública del Fontán de 12 a 13 horas con entrada libre y gratuita para asistir a la grabación de nuestro programa. Sobre todo cuando escuches las siguientes palabras. A ver, Filemón. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!